prolonga más que en la hipertrofia la duración del QRS. Porque tenemos que calcular el tiempo que necesita el impulso cardíaco para ir desde el miocardio del ventrículo izquierdo al miocardio del ventrículo derecho. Y en el miocardio la propagación era de 0.03 segundos, una vez que llega por el sistema de Purkinje el impulso cardíaco. ¿Se acuerdan? Entonces, sumemos esos 0.03 segundos. El tiempo de duración del intervalo, perdón, el tiempo de duración del QRS es 0.06 segundos. Normal hasta 0.08 segundos. En la hipertrofia se prolonga entre 0.09 hasta 0.12 segundos, pero en el bloqueo de rama la prolongación es mayor, entre 0.12 a 0.20 segundos. ¿Por qué? Porque ahí deben sumarse los 0.03 segundos de propagación desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho. 0.03 segundos, 0.03 segundos, 0.03 segundos, sumados todos, nos dan ese tiempo, entre 0.12 hasta 0.20 segundos. Bueno, mayor duración tendrá el QRS en un bloqueo de rama izquierda, ¿no?, que de la derecha, porque normalmente el ventrículo izquierdo tiene paredes más gruesas que el derecho. Bueno, esa es la razón por la que se prolonga el QRS y es más prolongado en el bloqueo de rama. Luego, la desviación del eje eléctrico es hacia el lado afectado. Hemos puesto el ejemplo de bloqueo de rama derecha. El eje eléctrico está desviado hacia la derecha. Está por fuera de los más 100 grados. Y bueno, el voltaje del QRS sería normal. Eso nos permite distinguir un bloqueo de rama de la hipertrofia ventricular. Ahora, para complicar el asunto, la rama izquierda se subdivide en una rama antero-superior y una rama posterior-inferior. Y puede afectarse solamente esa rama, o solamente una rama, por ejemplo, la antero-superior, o puede afectarse solo la posterior-inferior. Si se produjera, bueno, estos bloqueos se producen por la inflamación, por la presencia del Trypanosoma cruzi, el proceso inflamatorio que desencadena, y luego el proceso de cicatrización que hace que estas ramas queden afectadas, este sistema excitoconductor queda afectado y ya no se propague el impulso cardíaco, y no es reversible. Entonces, si se afectara la rama anterosuperior, ¿cómo estaría el eje eléctrico? Desviado a la izquierda, pero ¿qué características tendrá? Esta parte del ventrículo izquierdo no se despolariza. Eso marcaría un fuerte vector de despolarización, señalando con la punta hacia el lado que más se tarda en despolarizar, hacia el lado no despolarizado. En este caso se dice que el eje eléctrico está desviado a la extrema izquierda. Estaría en menos 20, menos 30. Y si se compromete la rama posterior inferior de la rama izquierda de las de His, entonces la desviación sería solamente a la izquierda, señalando el cuadrante inferior izquierdo. Bueno, para eso sirve calcular el eje eléctrico. Vamos a representar la despolarización del corazón en el electrocardiograma. Cuando se despolarizan las aurículas se registra la onda P. Fíjense. Cuando ya está totalmente despolarizadas las aurículas, el registro vuelve a 0. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma solo registra diferencias de potencial eléctrico. Diferencias entre un punto y otro punto. Diferencias detectadas por los electrodos en las derivaciones bipolares, el electrodo explorador en un punto
que generalmente está cerca del vértice, y el electrodo negativo que está en el otro lado, en el lado opuesto del corazón. Desde esos puntos donde están los electrodos se registra esta actividad. Cuando hay diferencias de gradiente, se registra una onda. En este caso, está iniciando la despolarización de los ventrículos. Cuando ya se termina la despolarización de los ventrículos, el registro vuelve a cero. ¿Por qué la onda T es positiva, si es de repolarización? Porque la repolarización, en vez de empezar en los tabiques, empieza en la punta del corazón. Y cuando ya está todo repolarizado, vuelve a cero. Volvemos a ver la imagen. ¿Qué representa el electrocardiograma? Los fenómenos despolarizantes y repolarizantes. Si empieza la despolarización de las aurículas, se registra la onda P. Cuando ya están totalmente despolarizadas, el registro es cero. Si empieza la despolarización de los ventrículos, que empieza por el tabique interventricular y se dirige a la punta, se registra el complejo QRS. Si está todo el ventrículo despolarizado, el registro es cero. Línea cero o isoeléctrica. La repolarización de los ventrículos empieza en el vértice, en la punta del corazón. ¿Por qué? Por las grandes presiones que generan las cavidades cardíacas que dificultan la repolarización en el punto mismo donde se había despolarizado, que era en los tabiques. Cuando ya se repolariza todo, la línea vuelve a cero. Bueno, y el electrocardiograma, si lo relacionamos con el ciclo cardíaco, pues corresponde. La onda P marca el inicio de la contracción auricular. El complejo QRS, el inicio de la contracción ventricular. La finalización de la onda T, el final de la contracción y el inicio de la relajación. Esa es la relación. Bueno, vamos a ver algunos registros para terminar esta clase. El registro superior es normal. Hay onda P seguida de complejo QRS, luego onda T, la onda T que siempre tiene mayor voltaje que la onda P. Luego, esta frecuencia es normal para una frecuencia de 70 latidos por minuto, normal. Y en el inferior está la taquicardia sinusal, con una frecuencia aumentada, pudiendo ser de hasta 100 o tal vez más. Pero encontramos la onda P, el complejo QRS, onda T, onda P, complejo QRS. Por eso se llama taquicardia sinusal. Por alguna razón ha aumentado la excitabilidad del nódulo sinusal y por eso aumentó la frecuencia con la que genera impulsos cardíacos. Está dentro de las arritmias cardíacas. Puede ser por una intoxicación por cafeína, por ejemplo, si toman demasiado café, se produce hiperestimulación de todo el sistema nervioso y también del músculo cardíaco. En los bloqueos auriculoventriculares podemos considerar el compromiso de las vías internodales, del nódulo auriculoventricular o de la porción inicial de la haz de His. Eso da los bloqueos auriculoventriculares que ahorita los vamos a ver. Sin embargo, también debemos considerar los bloqueos de rama de las de His, el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama izquierda, el antero superior, el bloqueo de rama izquierda, el póstero inferior, perdón. ¿Sí? También debe considerarse. ¿Por qué se produce estos bloqueos? Por algún proceso inflamatorio, infeccioso, que luego genere una reparación cicatrizal y altere la conducción por ese punto afectado y de bloqueo. En los bloqueos auriculoventriculares, estos bloqueos corresponden más al bloqueo de rama del haz de His, ¿sí? En los bloqueos auriculoventriculares debemos considerar bloqueos en las vías internodales en el nódulo auriculoventricular. Y esos bloqueos se identifican como bloqueo auriculoventricular de primer grado, en el que
la prolongación del PR está por encima de 0,20. Lo normal era 0,16 a 0,20 segundos y representa la propagación del impulso cardíaco desde su origen hasta antes de iniciar el complejo QRS, o sea, hasta que llegue a la porción penetrante de las de His. Si es que se altera en algún punto las vías internodales y se dificulta la propagación del impulso cardíaco, todavía se propaga, pero demora más tiempo. Eso configura el bloqueo auriculoventricular de primer grado, en el que la duración del intervalo PR o PQ, PQ o PR, es mayor de 0,20 segundos. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado puede ser de dos tipos: el MOVITS 1 con el fenómeno de Wenckebach o tipo Wenckebach y el fenómeno de MOVITS 2. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Wenckebach o MOVITS 1 tiene como característica el alargamiento progresivo del intervalo PQ o PR hasta que una P no se conduce. Fíjense. Intervalo PQ o PR, este puede ser medianamente normal, pero en el siguiente latido se prolonga, en el siguiente se prolonga, en el siguiente se prolonga más, y aquí ya no hay QRS, ya se bloqueó la propagación del impulso cardíaco hacia los ventrículos y ya no hay latido. ¿Se acuerdan que el QRS representa el latido cardíaco? Pues aquí ya no hubo latido. Una pausa y vuelve a ver onda P y bueno, se restablece el QRS. Otra vez está más o menos normal, luego se amplía hasta que en algún momento desaparece. Ese es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 1 o Wenckebach. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2 es en el que ya hay mayor gravedad de compromiso que afecta a la conducción. Por lo tanto, se produce una relación de 2:1 o de 3:1 o de 3:2. ¿Qué quiere decir eso? En este ejemplo que es 2:1. Hay una onda P y no hay complejo QRS, o sea, no hay latido. Hay una onda P y después se produce un complejo QRS. Otra onda P, no hay QRS, no hay latido. Otra onda P y nuevamente aparece el latido, el complejo QRS. Esa es la relación, 2 ondas P por un QRS, 2, 1. Puede ser 3 ondas P por un QRS, sería relación 3, 1. O puede haber 3 ondas P y dos complejos QRS. Y se repite esa característica. Ese es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado o MOVITS 2. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado es en el que ocurre bloqueo completo entre el nódulo sinusal y la despolarización auricular con respecto a la despolarización ventricular y la contracción ventricular. El latido auricular nunca llega al ventrículo, que tiene un ritmo más lento y propio por el escape ventricular, en este caso se habla del supraventricular. Hay una onda P, hay un complejo QRS. Onda P, no hay complejo QRS, onda P, o sea, hay un ritmo de ondas P con una frecuencia de entre 70 a 80 veces por minuto. Pero el QRS tiene otra frecuencia y no le sigue a la onda P. Está solito, aparte. Se llama disociación auriculoventricular, bloqueo B completo, de tercer grado. O sea, el impulso cardíaco que se origina en el nódulo sinusal no llega al haz de His, al sistema de Purkinje, no llega. Por lo tanto, calculando la frecuencia del complejo QRS, que representa el latido ventricular, podríamos decir dónde está ubicado el marcapasos que está determinando la actividad de los ventrículos. Si la frecuencia del complejo QRS es de 30 veces por minuto, ¿dónde podríamos ubicar al marcapasos? Ectópico. ¿Dónde? Las de Purkinje. En el sistema
de Purkinje, porque es el sistema de Purkinje que puede autogenerar impulsos con una frecuencia de entre 15 a 40 veces por minuto. Muy bien. Entonces, esa es la razón por la que hay disociación auriculoventricular. Ya las aurículas funcionan por un lado, ventrículos por otro lado. No hay relación porque ha habido un bloqueo completo. Bueno, esos son los aspectos que debíamos revisar, que son más o menos sencillos para que ustedes vean la aplicación del electrocardiograma. No estamos hablando aquí y no les he mostrado la variación en las isquemias o infartos de miocardio. Eso es mucho más complejo, se tiene que ubicar el punto J, eh, la, mm, a ver si puedo con esto. La variación en la isquemia o infarto de miocardio es que el sitio de la lesión, el sitio infartado, está despolarizado todo el tiempo. O sea, el punto donde ocurrió la necrosis del miocardio, el punto afectado, se mantiene despolarizado en todos los momentos del ciclo cardíaco. Por lo tanto, manteniéndose despolarizado, genera un gradiente eléctrico. Ahora, en todos los momentos del ciclo cardíaco, el resto del miocardio tiene actividad. Para cumplir el ciclo cardíaco, tiene que estar el músculo en reposo, luego despolarizarse, repolarizarse, volviendo al reposo, ¿no es cierto? Si en la zona de la lesión se mantiene despolarizada, ¿en qué momento hay gradiente eléctrico para que haya registro? ¿Y en qué momento ya no hay gradiente eléctrico para que la línea vuelva a cero? Para que el registro base vuelva a la línea cero. Solo cuando está despolarizado completamente, vuelve a la línea cero. Pero cuando se repolariza el corazón, el foco de lesión está despolarizado, manteniéndose el gradiente. Sobre esa base se calcula el eje eléctrico y al revés de lo que hemos visto en la hipertrofia y en el bloqueo de rama, la punta del vector señala el lado afectado, ¿no ve? La desviación del eje eléctrico. En las zonas de lesión, en los infartos, el eje eléctrico con la cola señala el sitio de la lesión, ya no con la punta del vector. Por lo tanto, se calcula un vector, pero se toma en cuenta el lado contrario. La cola del vector es la que muestra dónde está la lesión. Eso es lo que ocurre en el infarto. Y se puede, de hecho, se diagnostica con el electrocardiograma. Solo que como es de mayor complejidad, no está en nuestros objetivos, eso lo estudiarán en cardiología, pero se pueden llevar las bases de la electrofisiología en este tema de fisiología. Solución al problema. La generación y la transmisión del impulso cardíaco es fundamental para la función del corazón como bomba que impulsa la sangre a la circulación mayor y menor. Alteraciones del ritmo pueden producir insuficiencia cardíaca aguda y comprometer la circulación de sangre. Estas alteraciones pueden evidenciarse en el electrocardiograma con fines de diagnóstico y pronóstico. Hay un registro del electrocardiograma que se llama dinámico o permanente. Este es el Holter, prueba diagnóstica que consiste en la monitorización ambulatoria del registro electrocardiográfico por un tiempo prolongado, habitualmente unas 24 horas en una persona que está en movimiento. ¿Esto por qué? Porque el registro del electrocardiograma es en una fracción de tiempo limitada y pueden no evidenciarse arritmias que surgen por actividades de la vida diaria o incluso en el reposo. De ahí que el Holter es un registro electrocardiográfico ambulatorio que permite que se detecten y registren ese tipo de alteraciones de la actividad cardíaca, del ritmo en la actividad cardíaca. Cuando hay bloqueos de rama, sobre todo si un paciente tiene bloqueo de rama derecha, tiene bloqueo de rama izquierda, antero superior o posterior inferior y apenas
una rama pequeñita está llevando la actividad eléctrica, surgen las arritmias, entonces se valora la posibilidad de implantar un marcapasos para garantizar que se despolaricen los ventrículos y se siga produciendo el latido cardíaco. En la ilustración, el dispositivo de resincronización cardíaca y la ubicación de los cables después de una implantación típica. Es un aparato que genera impulsos eléctricos que se propaga a través de electrodos. Estos son bicamerales. Estos electrodos llegan a ambos ventrículos, estimulan y la estimulación produce la despolarización de los ventrículos y luego su contracción. Nuevos problemas: interpretar el electrocardiograma realizado a un paciente en que se observa un ritmo regular con complejo QRS de apariencia normal, pero aumento de la distancia entre las ondas R. Sería bradicardia, ¿no? ¿Qué características tendrá el electrocardiograma de un paciente en que se ha producido un bloqueo del impulso del nódulo auriculoventricular? Los bloqueos auriculoventriculares, que pueden ser de 3 tipos. La función del corazón como bomba no solo depende de las características anatómicas del corazón, sino de la forma en que se realiza el proceso de excitación. La forma en que se realiza la excitación está determinada por las propiedades del llamado tejido especializado o sistema de excitación-conducción. Las derivaciones electrocardiográficas son las distintas formas de colocar los electrodos de los registros con vistas a no dejar escapar el trastorno. El electrocardiograma es el registro periférico mediante un equipo adecuado del proceso de excitación, despolarización y repolarización del corazón. Con eso hemos terminado este tema, hemos terminado el primer tema de cardiovascular. La siguiente clase vamos a hablar de ciclo cardíaco. Espero les haya servido. Usualmente en otros años solo mencionaba las derivaciones cardíacas, pero ahora como no tenemos clases presenciales, yo la clase de hoy la explicaba en una clase práctica, en el laboratorio, con el electrocardiógrafo y además dándoles la oportunidad de que tengan los electrocardiogramas en la mano, ejercitándose, y trabajábamos en 3 clases, ejercitándose en la medición de estos eventos y en la interpretación o distinción de un electrocardiograma normal, distinguirlo de uno anormal, tomando en cuenta y calculando los estudiantes aquellos datos que se obtienen del electrocardiograma y aproximándose en el diagnóstico de bloqueos de rama y de hipertrofia. Eso era lo que hacíamos en clases. Ahora no sé, podemos organizar que vayan a la facultad por grupos pequeños e interactuar ahí para que puedan aprender a hacer el electrocardiograma y además interpretarlo. La otra opción que yo les daba a los estudiantes era que lleven familiares y hagan por lo menos 3 electrocardiogramas cada estudiante. Lamentablemente por las restricciones que todavía tenemos, eso no va a poder ser, pero a lo mejor puedan ir entre ustedes, sacar los o sea, ir un grupito de 3 o 4 estudiantes y tener la experiencia cada uno de hacer un electrocardiograma a su compañero. Eso es lo que podríamos hacer. Uno, coordinar con los encargados del laboratorio o ir yo a acompañarles para que coloquen correctamente los electrodos y luego en su casa vayan interpretando el electrocardiograma. Igual podemos hacer eso si están interesados en aprender algo más, y en este caso sería haciendo la práctica, ¿no? Con el aparato, sacando un electrocardiograma y luego interpretando el electro. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Y si no, les agradezco la atención y el interés en aprender. Parece muy complejo, pero al final tienen que darse cuenta de cuál es la información que se obtiene de un electro para diferenciar uno normal de otro anormal. Y bueno, lo demás lo van a estudiar en cardiología, o sea, cuando lleven la medicina, no sé, 1 o 2, ahí tienen que llevar cardiología, ¿no? En fisiología solamente aproximación a este estudio complementario que valora la actividad cardíaca. ¿Quieren que llame lista?